Esto es Iglesia 3.0, el lugar donde hablaremos sin filtros del sínodo digital. Durante un año, 244 creadores de contenido llevamos la escucha del sínodo al mundo digital, a 20 millones de usuarios, recibiendo 300.000 propuestas para renovar a la Iglesia Católica, componiendo el mosaico de la renovación. Esta síntesis de lo escuchado irá al sínodo de obispos en octubre. En este segundo capítulo veremos el segundo eje, el cual se llama autenticidad en el comportamiento de los cristianos que son iglesia. Y el tema de este video es respetar los distintos modos de seguir a Jesús. Empecemos. Buenas, bueno, antes que nada, hoy Cami y Milu no podían estar y bueno, justo a último momento no podían y todo eso, bueno, pero ya en el siguiente podcast espero que estén. Hola, yo soy Seba Iaco, soy de la Pastoral Social, la Pastoral Villera, la Pastoral Carcelaria y la Pastoral Digital también. Bueno, buenas, yo soy Augusto Romeo. En la comunidad católica de La Plata me conocen mucho como SAR. Y también formo parte de la Pastoral Social, dando viandas a la gente en situación de calle. Y formo parte también de la Pastoral Universitaria de La Plata. Buenas, yo soy Nehemías, estoy en un grupo scout, estoy en un par de grupos de jóvenes, estoy en la pastoral carcelaria con Seba y brindo servicios acolitando en distintas parroquias. Entonces, el tema es respetar los distintos modos de seguir a Jesús. En la iglesia hay múltiples formas de seguir a Jesús, acentuando distintos aspectos de su vida. El segundo tema es, en la diversidad está la riqueza. Nadie en solitario es capaz de reflejar el rostro de Cristo. El tercer punto de este tema es respetar siempre a las personas, recordando que las opiniones pueden ser discutibles y a veces dañinas. El cuarto es la comprensión de los problemas es progresiva, también el camino de la fe. Es necesario captar en qué momento están los demás. Y el quinto tema es, los dilemas no deben derivar en conflictos que dañan. Se necesitan debates inteligentes con capacidad de escucha mutua. ¿Esto qué les resuena a ustedes? ¿Por qué creen que surgió esta necesidad de visibilizarlo y de puntualizarlo en el sínodo digital? Bueno, yo creo que esto en parte va a cómo uno siempre tiende a seguir a Cristo y entender cómo el amor de Dios nos llena tanto que creemos que nuestra forma de sentirlo es la única, y eso muchas veces entra en conflicto, ¿no? Porque los carismas de la iglesia son amplios y diversos, entonces cada uno tiene una forma de seguir a Cristo, siempre con la luz del magisterio, siempre con la luz de lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia, pero cada uno tiene una forma personal de vivir este amor de Dios. Que no significa una fe personal, eso es otra cosa. Claro, exactamente, sí. Por eso digo, siempre a través de la Santa Madre Iglesia y los carismas que son eclesiásticos. O sea, uno dentro de los carismas tiene distintas formas de vivirlo. Uno puede seguir a Dios de una manera particular sin salir de lo que manda la Iglesia, sin salir de lo que tenemos reglamentado desde siempre. Exacto, podemos decir que una problemática que podemos encontrar en la iglesia es que justamente a veces se quiere priorizar un modo válido de seguir a Jesús por sobre encima de otros modos válidos, sobre otros carismas, quizás sobre otras pastorales, ¿no? Como decir, no sé, la pastoral social es más importante que tal pastoral. No, pero a veces se dan esas interacciones entre grupos o entre miembros particulares del grupo menospreciando o ninguneando, ¿no? Exactamente. Cada uno tiene su expresión personal de la fe. Cada uno tuvo sus propias experiencias en la fe y cada uno tiene como su forma, digamos, de vivirla. Si bien cada uno tenemos como diferentes intensidades, digamos, de vivir un aspecto de Jesús, al complementarse y conocer diferentes perspectivas, podemos conocer mucho más a Jesús también. O sea, la manera en la que uno tenemos nuestra expresión de fe personal, acorde también a lo que tenemos los carismas y el magisterio, no es excluyente. Al saber cómo cada uno de nosotros tenemos nuestra expresión de fe, nuestra vivencia, nuestras experiencias, y entendiéndolas y complementándolas, podemos entender mucho más a Jesús y conocerlo mucho más. Quería como enfatizar más que nada esa parte. Sí. Es como que el problema es cuando se busca, en vez de unidad, se busca uniformidad. Es decir, que todos sean iguales. Sí, se busca que cada uno tenga lo particular. Y en ese particular muchas veces nos cerramos y no somos lo que verdaderamente tenemos que hacer como iglesia. ¿A qué voy con esto? Cuando uno se centra en su propio carisma y o su propia experiencia y forma de vida cristiana, y su propio apego hacia Dios, en su propia forma de expresión hacia Dios, y no la comparte con el otro, está fallando ahí, porque todos tenemos que compartir la forma de amar a Dios, la forma de comunicarnos con Él, porque somos todos parte de un mismo cuerpo místico, somos todos parte de la misma iglesia. Entonces, en vez de centrarnos en las diferencias que pueden haber entre una forma y otra de expresiones con los distintos carismas, más vale aún nos conviene compartirlas y respetarlas, y ya tomar una
una parte de cada uno. Tal vez no sea nuestro carisma, yo que sé, más contemplativo, más expresivo, más en salida. Todos son buenos y todos en una parte debemos de tomarlo, por así decirlo. Tal vez no sea nuestro carisma propio, pero sí es necesario de conocerlo y enriquecernos con ese otro carisma. Nadie, digamos, no existe ninguna forma de decir a Jesús que sea la verdadera, lo que estamos diciendo, sino que a Jesús lo entendemos entendiendo diferentes maneras de seguirlo. Entonces es justamente ahí, tipo, en la diversidad, en las diferentes formas en las que cada uno tuvo su expresión personal de fe, o su forma también de vivir la fe acorde al magisterio. En esa diversidad, uno también va a conocer más a Jesús. Hace poco yo estoy leyendo mucho así los evangelios, concretamente el de Marcos, el de Lucas también, y no existe, digamos, una versión definitiva y verdadera de los evangelios, sino que entre los 4 evangelios se conoce más a Jesús, como haciendo alguna especie de paralelismo entre las diferentes formas en las que tenemos de decir a Jesús, tipo de una manera más intelectual, de una manera mucho más amorosa, de una manera mucho más caritativa. Si complementamos esa parte, vamos a conocer mucho más lo que es la esencia de Jesús. Claro, en ese sentido, a ver, vamos con lo que sería, yo qué sé, los carismas de los primeros, ¿no? Vamos a dividir a Pedro, a Juan y a Pablo. Pedro tenía un carisma, era del líder, era quien fue la cabeza de la iglesia, elegido por el mismo Cristo. Pablo lo veía a Cristo, además de su amor, siempre buscaba, o ya lo vemos en sus cartas, ¿no? El ver la forma de entender y explicar a través del conocimiento. Y Juan, el discípulo amado, el amor puro, no va tanto a la explicación, ¿no? No va tanto a lo teórico, sino el puro amor, el moverse por amor. Bueno, los carismas de la iglesia en sí, los carismas que tenemos, podemos decirlo que se basan en estos 3. Entonces, hay que tener en cuenta esto, pero fíjense cómo también estos carismas, estos 3 grandes santos, también supieron captar y tener y saber qué utilizar de un carisma distinto al que tenían innatamente, por así decirlo, ¿no? En la parte de Pablo, el tema de los dones, que el que prevalecerá es el amor. San Juan explica en Apocalipsis un montón de cosas que decís, el tipo sí sabe, sí tiene conocimiento de causa, ¿no? Y Pedro, en la forma conciliar, en amarlo a Cristo, en estar, en que sí, lo negó 3 veces, pero también fue el que se bajó de la barca cuando lo vio en la orilla y saltó, se fue en medio del agua, lo fue a ver a Cristo. Eso es un impulso de amor, no fue tan liderazgo, no lo llamó a los demás a decir, miren, este es el Señor, sino por su simple impulso lo fue a buscar. Hay que comprender esto, de que los carismas son distintos, por así decirlo, tienen sus distintas miradas, pero a su vez hay que enriquecernos de los otros. No hay que olvidarnos que todos somos parte de la misma iglesia. Y lo que haga la mano también le afecta al codo, y lo que haga el codo también le afecta al cuerpo. Todo en sí nos afecta a todos. Todo lo que haga uno dentro de la iglesia nos tiene que afectar. Intentemos que nos afecte para bien. No nos fijemos en las diferencias, sino que nos tenemos que fijar en las virtudes que tiene esa diferencia. Sí, y también comprender que si uno se niega a comprender y a entender y a compartir con la diversidad, es como que tiene una perspectiva muy limitante de la realidad. Entonces, ustedes piensen que la iglesia es universal, la iglesia católica es universal. Entonces, si nosotros nos limitamos a una autorreferencialidad de cómo es que nosotros vamos a vivir, nosotros, este grupo de acá, vamos a vivir la fe, cómo nosotros vamos a seguir a Jesús, qué es lo que a nosotros nos preocupa, no nos vamos a abrir a otras problemáticas, a otras necesidades o a otras riquezas que nos puede ayudar a nosotros en el camino de la fe. Acá yo quiero entrar en el tema de las rivalidades que se pueden dar en los distintos modos de seguir a Jesús. Lo primero que quiero decir de las rivalidades es que, por una parte, cuando un grupo se define con términos excluyentes, es decir, si no sos como nosotros, si no pensás como nosotros, si no crees o seguís a Jesús como nosotros, no formás parte no solo del grupo, sino que incluso ponemos en duda si sos o no católico. Eso es problemático. Y quiero decir que justamente la rivalidad religiosa en general es una construcción social y cultural. Es decir, que no tiene que ver con que la fe dictamina que tengo que excluir y denigrar y dejar de lado al otro, sino que eso es una construcción que hace el grupo o las sociedades en general al pensar cómo poner en práctica esa fe. Entonces, si nosotros justamente vamos a la fuente, a los evangelios, a Jesús, al testimonio de muchos santos, si leemos el catecismo, si leemos muchas cosas, si nos informamos, vamos a ver que la iglesia tiende más a la inclusión, no tiende a la rivalidad.
sino a la unión y a la fraternidad. Si un grupo está manejándose con estos términos excluyentes, es problemático y ahí hay algo que hay que sanar y corregir, justamente por lo cual en el sínodo se habla de este tema. Creo que todos tenemos referencias de grupos que de una u otra forma han hecho esta exclusión, ¿no? Porque aparte piensen que esta exclusión está muy asociado con la teoría del desviado social, es decir, que al que no sigue el modo puntual de seguir a Jesús que yo tengo, lo considero como un católico desviado. Y estamos hablando en los parámetros de la misma iglesia incluso, o sea, no estamos hablando de otras religiones, estamos hablando de la iglesia católica, de considerar al que es de tal carisma o tal otro carisma o tal sensibilidad o otra cosa, considerarlo como un desviado. Y a partir de ahí generar un proceso de etiquetamiento de que este es el desviado de la iglesia. Es decir, por ejemplo, viene Nehemías y a él lo considero de tal carisma o tal otro carisma que capaz no se identifica con este grupo que tenemos. Entonces le doy una etiqueta que funciona como una barrera simbólica. Es decir, que yo le voy a decir, la iglesia es de puertas abiertas, pero él va a sentir una especie de coerción o una barrera que le va a impedir acceder al espacio porque lo etiqueté como diferente. Es como un mecanismo de exclusión en la que no va a haber una exclusión física y directa, pero se va a sentir excluido, se va a sentir distinto, ¿no? Y este es el problema, el no laburar justamente las diferencias que enriquecen. Entonces nosotros tenemos como esta misión de tirar abajo todas estas barreras simbólicas, todas estas barreras sociales y hacer que la iglesia sea realmente abierta, sin perimetrales ni nada a nadie, sino que puedan realmente acceder a la iglesia. Porque si no, estas rivalidades van a terminar sectorizando a la iglesia, ¿sí? Va a terminar siendo un grupo, un club privado del que otros no pueden formar parte. ¿Ustedes cómo ven esto? ¿O ustedes lo vieron esto una vez? Vivirlo se vive casi cotidianamente dentro de la iglesia, si estás metido. O sea, no es que es algo aislado. Sí, lo he vivenciado, sí, me ha pasado personalmente, yo siendo scout, siendo algo que no empezó como algo católico, a pesar de que su fundador haya dicho que la religión católica es la que mejor la adapta. Sí me ha pasado con otros grupos de la iglesia, incluso gente de Acción Católica, Infancia Argentina Misionera, o demás grupos que sí han nacido de la iglesia, pero a su vez también he vivido y he comprendido que con otra gente de estos mismos grupos han sabido aprovechar lo bueno de lo otro. Por ejemplo, el scout ve en la naturaleza la obra de Dios. Nosotros contemplamos a Dios a través de la naturaleza. Y el de explicar cómo lo hacemos o cómo intentamos hacerlo enriquece al otro. Yo qué sé, la Acción Católica tiene muchísima formación. Es uno de sus pilares, ¿no? La formación. Bueno, el comprender eso, cómo eso es la formación, cómo es acercarse a Dios a través de ese sentido. La Infancia Argentina Misionero, que bueno, es argentina, no sé si estará en el resto del mundo, ¿no? Pero bueno, el salir a través de la misión, del encuentro del otro. No tomar las diferencias y enriquecernos juntos creo que era algo fundamental. En estos 3 puntos, en estos 3 casos puntuales que ejemplifico, lo he vivido las dos partes. El hecho de ver y vivir críticas, cosas que separan, y a su vez el haber vivido lo contrario, el, che, ¿y cómo se maneja así? ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo hacen lo otro? Entonces, como las dos paredes, o sea, los dos lados son tan opuestos y uno es tan enriquecedor y el otro tan separatista, tan danino, tanto a la persona como al grupo que representa. Porque al fin y al cabo todos buscamos lo mismo, todos buscamos la santidad. No, te acuerdas exactamente. Tipo, ese es un ejemplo muy, muy interesante porque yo personalmente nunca tuve experiencia con Scout y Acción Católica, pero sí uno es consciente, digamos, que hay una especie de, no sé si la palabra sería como rivalidad social, viste, de tal grupo o tal grupo así, pero que en esencia realmente vos ves los diferentes puntos que presentan cada grupo y si lo vinculás se enriquece un montón porque tienen como su carisma bien fijo, que no es excluyente también y que al vincularlo sentís una riqueza muy grande también. Yo también tengo más que nada amigos, conocidos, gente muy cercana que también tipo están en los dos grupos y que aprendí mucho de gente que también está en Scout y gente que también está en Acción Católica. Tipo, la forma en la que uno expresa su fe en cada uno de los diferentes carismas me resultó muy enriquecedor para poder expresar mi fe también. Por ahí el punto de respetar siempre a las demás personas puede ser trivial, tipo al principio, porque al fin y al cabo vivimos en una sociedad donde existe el respeto mutuo. Pero, como dijimos anteriormente, vivimos casi que al día a día con algunas diferencias que se plantean diferentes grupos. Y algo que quería remarcar es que lo importante de cada grupo, con su carisma, con su forma de expresar la fe, lo más importante es siempre poner la mirada a Dios. Porque cuando vos siempre pones la mirada a Dios, lo demás en este mundo queda por debajo de Él. Entonces se puede ver mucho más claro dónde se encuentra Dios en los diferentes grupos. Si uno pone en el centro a Dios y no pone en el centro no sé, no pone en el centro el Scout, no pone en el centro Acción Católica, no pone en el centro el grupo particular donde se expresa el carisma, uno puede ver un pantallazo, por así decirlo, de dónde se
se encuentra Dios en las diferentes formas. Entonces, nosotros como católicos tenemos como no sé si la obligación, pero sí un como fundamento de nuestra fe, tener a Dios en primero siempre, amar a Dios sobre todas las cosas. El cuarto punto nos ayuda, ¿no? La comprensión de los problemas es progresiva, también en camino de la fe. Es necesario captar en qué momento están los demás, ¿no? En esto de tener la mirada a Dios. Bueno, ¿qué mirada a Dios? ¿Qué Dios tenemos cada uno, no? Siempre doy el mismo ejemplo. Un niño ve a Dios, ve en su esencia todo lo que es Dios. Tenemos una mirada del mundo tan distinta, ya no está pura, que no nos llegamos a captar a Dios de esa manera. Bueno, lo mismo en el camino de la fe. Al comienzo estamos enamorados de Dios y en ese enamoramiento, en ese enseguecimiento por tanta luz que Dios nos da en ese momento, tal vez no comprendemos por qué el otro no mira de esta manera, tal vez no comprendemos por qué el otro actúa de tal otra manera, tal vez no comprendemos bien que cada uno tiene que ir trabajando y puliendo su forma y su expresión de cómo ve a Dios, de cómo siente a Dios y de cómo ese Dios que recibe lo puede transmitir. Porque todos comprendemos que una buena imagen de Dios, un buen pantallazo inicial de Dios, puede ser muy bueno para uno. Pero tal vez esa expresión de Dios no es tan buena para evangelizar muchas veces. ¿Por qué? Porque es una revelación particular. Y así como marca la iglesia, las revelaciones particulares pueden o no ser tomadas y eso es la libre expresión. Entonces, ante eso, uno tiene que saber que como la revelación de Dios es progresiva, tanto en el tiempo como personalmente, debemos de comprender que cada persona en cada etapa de su vida individual y de fe que van de la mano, va creciendo y va aprendiendo a ver cómo hay distintas formas de ver a Dios. Nada, también debemos comprender de que, bueno, si uno también va captando su forma de ver la fe, su forma de vivir la fe, ahí también va a entender que, bueno, son distintas. Hay distintas maneras. Entonces, una fe madura, además de comprender qué le está llamando a hacer en ese momento puntual, porque siempre te puede llamar a otra cosa, también comprender que al otro lo llama a otro. Entonces, una fe madura consiste en eso, una hermandad en Cristo, o sea, una unión en Cristo, entre todos los católicos, entre todo lo que es la iglesia, llama a eso, a que todos comprendamos que cada uno está llamado para algo particular. Todos somos únicos e irrepetibles ante los ojos de Dios. Un tema que yo veo capaz que cuando un católico se enoja ante las diferentes formas de seguir a Jesús, a veces pienso que esa persona no está realmente insertada en una comunidad. Y no hablo de una comunidad parroquial o algo así, porque ahí se puede dar cuestiones de sectarismo, sino más bien en lo más diocesano o arquidiocesano. Porque si vos estás insertado en una comunidad amplia de distintas formas de seguir a Jesús, ya sea por los carismas o esta expresión particular de la fe, ¿no? Si vos estás abierto a todo eso, a todo ese diálogo, a toda esa diversidad, a todo ese conocimiento, lo tomes o no lo tomes, pero si estás abierto a la persona, es como que está como más suavizada y no está rivalizada la diferencia, ¿no? Está más como unificada. Porque si nosotros vamos a agarrar a la persona y formatearla de una sola forma, estamos como poniéndole también límites al Espíritu Santo y no permite que aflore en caminos que pueden ser válidos, que pueden ser buenos y que sobre todo pueden ser santos también. Justamente al hacer el camino de fe un evento más progresivo, la persona que comienza a creer tiene, digamos, también sus dudas, tiene también su vida, tiene también su historia, y es en base a todo ese contexto que el Espíritu Santo sabe cómo obrar para poder guiarlo en qué parte de la iglesia va a estar. También va relacionado con lo que decía Seba, tipo, no tratar de encasillarlo directamente a un carisma porque a lo mejor estás limitando lo que el Espíritu Santo quiere. Y al mismo tiempo, la responsabilidad como católicos cuando llega a una persona es, digamos, entender las necesidades que el católico tiene actualmente, tipo sus dudas, sus cosas que más les interesa, lo que más le motiva, qué parte de la fe lo hace mover, qué parte de su vivencia le motiva a construir la fe. Tipo, si es simplemente conocerlo a Dios de una manera más intelectual, si es conocerlo a Dios mediante el amor, mediante apostolado, mucho apostolado, conociendo a la persona cómo es, cómo fue y también qué es lo que le motiva a seguir creciendo en la fe, la forma en la que la iglesia, o sea, nosotros, podemos entender cómo incluir a este joven a la iglesia. Tipo, no simplemente diciéndole, bueno, esta es tu comunidad, esta es tu carisma y punto, sino haciendo un proceso, digamos, continuo, ¿no? Digo, continuo, de descubrimiento, exactamente, de lo que el joven significa mucho más dentro de la iglesia. Eso me parece importante, tipo un seguimiento, una conversación, ¿viste? Una dirección, lo que sea, tipo, ponga el nombre que sea, pero algo que sepas entender, tipo, dónde se encuentra ahora para el joven en la fe. Metiéndome un poco en esto que estás diciendo vos, los carismas de la iglesia, lo que la iglesia nos da, no son muy conocidos. Si uno se pone a pensar, cuando uno entra a una comunidad
parroquial, cuando uno encuentra ese primer contacto con Dios, por así decirlo formal, porque muchas veces pasa fuera de la parroquia, pero bueno, cuando ya lo formalizás dentro de una parroquia o dentro de un sector de la iglesia, no tenés a alguien que, por así decirlo, mal dicho, te muestre un paneo, no, mirá, estos son todos los carismas de la iglesia, fíjate cuál te sirve más, cuál puede ser que te ayude. No, incluso me ha pasado en direcciones espirituales que sacerdotes, gente que verdaderamente en teoría debería de saber, no conocen. No saben distintos carismas. Y es como, exceptuando los generales, que son más habituales, o sea, los generales, digo, lo que son a nivel mundial, mal llamado, o los que están bastante notoriamente, son visibles ante las cosas expuestas al público, no son vistos. O sea, los carismas contemplativos casi que ni son vistos. O sea, tenés que meterte, por así decirlo, tenés que ir escarbando dentro de la iglesia para saber qué es un carisma contemplativo. Tal vez no fomentamos muchas veces esto. Y hay que dar a conocer, porque si no vamos a conocer los carismas, nunca se llega a los mismos. O probablemente tipo el joven tipo se identifica con el carisma de la contemplación y si en su iglesia o en su comunidad tipo no se presenta el carisma y va por ejemplo a Acción Católica o SK o otro carisma X, a lo mejor siente que le falta algo, falta otra manera de vivirlo. Es que justamente, como mencionaste, Acción Católica, los pilares de Acción Católica es OSEA, oración, sacrificio, estudio y acción. Entonces está la oración. El tema es que los dirigentes, en este caso Acción Católica o dirigentes de cualquier otro grupo, ¿cómo asumen esa oración? Como una búsqueda contemplativa. Todo es válido. Pero ahora el tema es, en un grupo X, no mostramos los otros carismas porque tenemos miedo de que haya una deserción del grupo, porque queremos que mantengan el carisma de acá, o porque no sabemos, no los conocemos, no tenemos experiencia personal, entonces no mostramos esos carismas. Entonces, ¿por dónde va la cosa? Hay que ver las formas, ¿no? Y en eso, en el quinto punto, nos marca de que los dilemas no deben derivar en conflictos que dañan. Se necesitan debates inteligentes con capacidad de escucha mutua. Se necesitan debates inteligentes con capacidad de escucha mutua. Lo repito otra vez por las dudas, gente. Acá hay mucho, o sea, desglosaría palabra por palabra. Yo pienso de una manera, vos pensás de otra. Tal vez las dos estén bien. Loco, no entremos en conflicto. O sea, no vayamos al choque. Vos andás por tu camino y yo por el mismo. Y si los dos son caminos de santidad, nos vemos en el cielo. No vayamos a decir no porque uno es recontra contemplativo, nunca sale. Y otro es no, que vaya a ser misionero por el mundo. A ver, las dos están perfectos. Santa Teresita de Niño Jesús siempre la nombro, grande la Tere. Sí, dio un montón de ejemplos de servicio dentro del convento. Sí, dio un gran ejemplo de misión a través de la oración. Por algo es la patrona universal de las misiones. Porque rezando también se misiona. O sea, vamos a marcar dos tipos como ejemplo de carisma, ¿no? No, porque yo soy más contemplativo. La verdad que yo rezo por el mundo, rezo por todos, pero yo prefiero sentarme, arrodillarme enfrente del Santísimo y con eso me basta. Y otro dice, no, pero tenés que salir al encuentro del otro, tenés que ir puerta por puerta, tenés que ir y cruzarte el mundo anunciando el Evangelio. Bien, sin el que reza, no existe el que va hacia el mundo, porque necesita la oración que lo acompañe, porque es de Dios. Sin el que vaya a anunciar al mundo, el que está arrodillado rezando en el Santísimo, la fe se muere en él, porque no fue a compartirla. Necesitamos las dos. Necesitamos, en vez de ver las diferencias, hablarlo, pero hablarlo bien, no atacando, no juzgando, sino decir, esto es lo que hago yo, esto es lo que Dios me manda que haga yo, no es que es lo que yo quiero hacer. Muchas veces coincide, muchas veces no. Muchas veces Dios te pone palos en la rueda diciendo, no, mira, tu carisma es este, tenés que hacer esto. No, pero Señor, yo quiero, sí, pero no te sale. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que Dios quiere? Hago lo que Dios quiere e intento hacer que lo que yo quiero sea lo que Dios quiere. Entonces, en ese sentido, dejemos de discusiones. Cada uno hace lo que puede, cada uno hace lo que debe de hacer para Dios. Y acá me quedo con la palabra inteligencia, o sea, de que sea inteligencia, y con la capacidad de escucha. O sea, con esas dos partes que siguen, sigo con el tema de los debates, de los conflictos que hay dentro de la iglesia. Somos inteligentes, pero no solamente inteligentes propios. Seamos inteligentes iluminados por Dios. Nuestra inteligencia es vaga, no llega al conocimiento que tiene Dios. Bueno, entonces nuestra inteligencia debe de ser iluminada por Dios. Tengamos en cuenta que cada vez que hablemos de religión, recemos y oremos para que Dios se la haga a través nuestro. Y la capacidad de escucha. Hay que intentar escuchar al otro y de eso dar una evolución. Hablar, escuchar. Pero nos conviene más escuchar a Dios. Hay que escucharnos entre nosotros, pero verdaderamente que escuchar es a Dios. Ahora, esto que vos decís, el tema de la escucha, los prejuicios.
Uno no puede abordar el estudio de una problemática o de una situación si ya está con prejuicios, porque eso ya te está condicionando antes de que te encuentres directamente con el objeto, en este caso la persona, la diversidad en general, ¿no? Si vos vas con prejuicios, ya, viste, los oídos ya están sucios, entonces tenemos que limpiarnos de los prejuicios. Obvio, tampoco hay que demonizar los prejuicios, porque es un conocimiento previo que te puede ayudar, pero también si vos estás heredando fantasmas de otras personas, por ejemplo, si nosotros decimos hay que respetar la diversidad y vos estás escuchando que estamos a favor del peor de los pecados que puede existir en el mundo, ahí hay un problema de que no estás escuchando o que la otra persona no está escuchando, ¿no? Estoy proyectando fantasmas y necesito a una persona que hable del sínodo o al cura de mi parroquia o a quien sea para proyectar esos fantasmas, o estoy realmente escuchando a esa persona, o esos fantasmas son heredados porque alguien me metió esos miedos y esos prejuicios, otra persona, capaz fue un cura, un párroco, un coordinador laico de grupo, lo que sea, ¿no? Tengo que tener mucho cuidado, porque no es lo mismo juzgar que prejuzgar, ¿sí? Juzgar es reconocer lo que está bien y lo que está mal. Genial, buenísimo. Pero el concepto que hoy en día manejamos de juzgar está más relacionado con el prejuzgar, porque es lo que más cotidianamente vemos. Si nosotros abordamos los distintos modos de seguir a Jesús prejuzgando, hacemos barro, gente. Las opiniones que recibimos de las personas, justamente si son personas quizás que tienen un estatus más dominante, y no sé, por ejemplo, un papa, un obispo, el párroco de la parroquia o el coordinador de grupo, lo que sea, nosotros no debemos recibir esas opiniones acríticamente. Es muy importante que tengamos una crítica propia sustentada en todo el evangelio, el catecismo, etc., lo obvio, ¿sí? Dentro de los límites de lo que es la fe de la iglesia, genial, pero tenemos que tener cuidado porque lo que capaz la opinión que dice la otra persona está dañando, es una opinión agresiva y nosotros no hacemos ese trabajo inteligente de discernir de lo que se está diciendo está bien o está mal, ¿sí? Entonces, antes de tener la voluntad de decir esto está bien o esto está mal, tengamos la inteligencia para discernir si esto está bien o esto está mal. Y después está otro tema que tiene que ver con somos iglesia, no nos tenemos que pelear, buenísimo. Pero ¿por qué hay grupos de la iglesia o personas de grupos de iglesia que machacan, que destruyen la identidad de la persona, que dividen? ¿Por qué se dan esas situaciones de agresividad y de rivalidad? Muchas veces estos grupos necesitan la rivalidad. Es decir, que la rivalidad es una necesidad como un mecanismo proselitista para afianzar la identidad del grupo, para recibir más adeptos o más seguidores. Y fíjense que dije adeptos, ¿no? Ya como un sentido más sectario. Entonces es una necesidad el rivalizar, es una búsqueda. Entonces, y ahí se explica por qué un católico, apostólico, romano que vive la ley del amor y todo lo demás se mete con la fe o el carisma de alguien. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Entonces ustedes tengan cuidado cuando en sus diócesis o en las redes o en donde sea están rivalizando. Porque capaz esa persona decís, bueno, pero capaz no está buscando un mecanismo proselitista en su grupo. Porque capaz no tiene grupo. Bueno, pero capaz está buscando seguidores. Capaz está buscando suscriptores. Capaz está buscando aplausos. O capaz está buscando querer tener la razón. Y la única razón que él tiene para decodificar si está bien o está mal lo que dice es si sube de seguidores o de likes. Ustedes no sean acríticos. Cuando hay rivalidad religiosa adentro de la iglesia o con otras iglesias, disciernan si no es un mecanismo proselitista, una necesidad que justamente la rivalidad no es evangélica. Yo mismo me incluyo, por ejemplo, a la hora de querer buscar o a la hora de querer educar mucho más la fe, a mí me gusta mucho más simplemente buscar, tipo, tener alguna duda de fe, empezar a buscar. Y claro, vos en internet, cuando vos estás buscando, sí ves, tipo, por ejemplo, los videos o ves documentos que tienen un fin que a lo mejor no es 100% la verdad, ¿viste? Sino que es, bueno, para afianzar la comunidad, para tener los likes, para dejar en ridículo, etc. Y eso es un problema bastante grande porque también caemos en el tema de quizás del sesgo. Está buscando algo que sí, por ahí tiene algo de verdad, pero tiene el sesgo también de lo que la gente pide o lo del el fin mismo del que lo dialoga, del que lo produce, que a lo mejor, de nuevo, no es por imponer, por dar una verdad concreta o por querer construir su fe, sino más por una cuestión de likes, por una cuestión de seguidores, etc. Hay contenidos que construyen la fe, pero a partir de los diálogos, por ejemplo, a partir de los dilemas entre, no sé, diferente carisma, diferente punto de vista, incluso de diferentes también religiones, pero que el fin mismo es o una construcción en la fe, afianzar, digamos, nuestra fe, o un intercambio así de puntos de vista. Lo que yo quiero decir más que nada es que también existe contenido que busca aplauso por un lado y aplauso por el otro. Entonces es muy importante que si vamos a tener un dilema que es inteligente, un dilema, un debate, ese debate debe tener como condiciones concretas, ¿viste? Ni tirar para un lado ni tirar para el otro, sino tirar más que nada para Dios, tirar hacia arriba.
básicamente. No tenemos que ir ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a un lado u otro, sino hacia arriba. Tipo, la iglesia tiene que ir hacia arriba, nosotros como fe tenemos que ir hacia arriba. Básicamente para afianzar ese punto, porque a mí personalmente me ha tocado así como laico de querer profundizar mucho la fe en temas tipo doctrinales, en temas de los evangelios, de las escrituras, y te encontrás con contenido que busca la segmentación, mediante un sesgo de confirmación o mediante un sesgo de la comunidad, y eso hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante rezar cuando uno va a querer profundizar su fe, pedirle al Espíritu Santo que logre discernir, tipo, lo que es verdad de lo que es un sesgo. Sí, en este sentido, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? La unión, la fraternidad, la comunidad, la verdad, el amor. Si estos contenidos no tienen eso, si tienen los frutos de la rivalidad, el odio, todo lo que justo Jesús denunció, entonces no está bien. Fíjense que siempre van a necesitar un símbolo, una persona. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Hablemos de que el símbolo del sínodo digital es Seba Yaco, ponele. Entonces se meten con mi persona, ponele, ¿no? No lo hicieron, gracias a Dios, pero se meten con mi persona para meterse con todo el grupo que representa a esa persona. Entonces yo, en esta hipótesis, sería el símbolo. Entonces si yo humanamente muestro mi fragilidad, humanamente digo una burrada, con eso van a querer justificar que todo el grupo está mal. Entonces, fíjense que tienen ese extremismo también. Tener en cuenta esto de siempre tener la mirada en Cristo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, yo soy la verdad. Entonces, hay que escucharnos entre nosotros. ¿Para qué? Pues somos parte del mismo cuerpo. Entonces, cuanto más partes estén unidas, más cerca de la verdad que es Dios vamos a estar. Entonces, intentemos eso, ¿no? Seguir por el camino de la verdad y escucharnos fraternalmente. En el sínodo digital, como saben, se hicieron encuestas tanto para recibir datos cuantitativos como cualitativos. Ahora vamos a escuchar justamente unos comentarios particulares que también representan un poco lo que se estuvo hablando en el sínodo. Así que ahora vamos a leer los 3 comentarios que están acá seleccionados y vamos a hablar de esto. En el primer comentario dice lo siguiente: promover a todos los niveles de la iglesia el diálogo con personas de ideologías distintas u otros católicos, buscando siempre los puntos en común con esas personas y escuchando aquellas cosas en las que nos alejamos para llegar a conclusiones sobre la deriva actual de la espiritualidad en la sociedad. Tomarse el tiempo de saber cómo llegarles a las personas en diferentes situaciones, porque todos somos y pensamos diferente. Y el último, pero no menos importante también, es respetar la libertad. Bien, chicos, de todo esto, ¿qué les suscita a ustedes? Con lo que veníamos hablando antes, ¿no? De promover a todos los niveles de la iglesia el diálogo con las personas de ideologías distintas u otros católicos. Estábamos hablando hasta ahora de, entre nosotros, religión católica pura, netamente hablando, ¿no? Pero Dios es grande, o sea, Dios nos creó a todos, no nos creó solamente a los católicos. Entonces, en ese sentido, hay que ver, a través de la sociedad, en qué nos pide, o sea, entablar un diálogo con la sociedad, a ver qué es lo que anda necesitando la misma, qué es lo que anda buscando aquella oveja extraviada, ¿no? La oveja perdida, la oveja que falta, que eso es la sociedad. Entonces, bueno, esto que venimos hablando de cómo escucharnos nosotros y respetarnos mutuamente, también hay que escuchar a la sociedad, con la diferencia y la salvedad de que esa sociedad no está bajo la luz del Evangelio, bajo la luz de Dios. No tiene en cuenta esa parte, muchas veces, otras sí, ¿no? Ante eso hay que escuchar y hay que aprender a ver qué es lo que anda diciendo Dios a través de ellos. O sea, qué es aquello que necesita aquel que está lejos de él. Creo que ahí es el momento, ¿no? De escuchar y hablar bien y aprender a ver que Dios está en todos. Yo creo que es muy importante como católico que no nos quedemos tipo encerrar en nuestras parroquias, por así decirlo, porque justamente como católicos tenemos que evangelizar a la sociedad, tipo los laicos tienen que salir fuera de las iglesias, no tenemos que estar monasterizados, por así decirlo, en cada una de nuestras parroquias. Ahora sí, es importante, como también decía Nehemías, que la sociedad probablemente conozca de Dios o probablemente no. Entonces cuando nosotros tengamos que dialogar, cuando tengamos un diálogo inteligente con la gente, con la sociedad, es importante saber cuál es el término de conversación, porque yo siendo católico no le puedo hablar directamente a una persona que no cree en cosas como, no sé, la Biblia o el carisma, porque no vamos a estar en el mismo nivel. En cambio, si yo entiendo los problemas que tiene la otra persona, entiendo el contexto, la situación actual y nos ponemos a dialogar, ¿no? En términos de Dios, podemos llegar a un diálogo mucho más razonable y probablemente la otra persona nos pueda ayudar o nos pueda enseñar, brindar algún punto de vista que no tengamos en cuenta a la hora de crecer en la fe. Siempre en cuando existe ese diálogo que es inteligente, ¿no? Entre católicos y la sociedad. Sí, estaría bueno que sepamos la diferencia entre lo que es diálogo y lo que no es diálogo, ¿no? Yo una vez escuché a una influencer que decía que el diálogo lo usa, la escucha puntualmente decía, la escucha la usa para responder. Y
A veces nos tenemos que frenar en nuestro afán de siempre querer responder. Creemos una verdad, genial, buenísimo, pero no siempre tenemos que estar respondiendo, retrucando, como decimos en Argentina. Es importante el escuchar. El diálogo es para escuchar y aprender. Después discernimos, que también, eso no importa, pero es escuchar. Claro, en ese sentido va con el segundo comentario, o sea, tomarse el tiempo de saber cómo llegarles a las personas, ¿no? Bueno, además de tomarse el tiempo para saber cómo llegarles, tomarse el tiempo de escuchar y meditar aquello, porque uno siempre tiene el afán de, me dicen algo, me hicieron una pregunta, tengo que contestar ya. Tal vez decir, no sé, o déjame que lo piense mejor, muchas veces te va a ayudar a contestar mejor, pero a su vez, déjame que lo piense mejor, yo lo cambiaría por un déjame que lo rece, déjame que le pida a Dios que me ayude a contestarte, porque tal vez tengamos la respuesta, pero esa misma respuesta, si dejamos que Dios la diga a través nuestro, tal vez la dice con más, por así decirlo, dulzura, porque si no entra el orgullo propio en la forma de contestar, no, sí, porque esto, y tal vez decirlo de otra manera, con el amor de Dios, nos ayuda a saber que esa misma respuesta, si nos tomamos el tiempo de rezar y pedirle a Dios para que Él nos la diga, va a ser lo mejor. Yo cómo cambiaría Twitter si la gente se tomara el tiempo para rezar antes de responder un tweet, ¿no? Sí. Yo algo muy importante que se me ocurrió, que va relacionado con lo que dijo Nehemías también, de que Dios nos creó a todos, tipo no solo a los católicos. Dios nos creó a todos, cada uno tiene virtudes, que Dios sabe cómo las tenemos que usar, pero no todos conocemos nuestras virtudes, básicamente. Es muy probable que cuando dialoguemos con la otra persona, independientemente de si cree o no, le hagamos dar a conocer las virtudes que tiene. Tipo, si tenemos un diálogo más empático, inteligente, quién sabe, a lo mejor, tipo, con la gracia del Espíritu Santo, podemos darle a conocer a la persona, tipo, las virtudes que tiene y lo hacemos crecer en una fe que antes él no conocía. Incluso por ahí, como la forma en la que Dios obra es un misterio también, incluso de esa manera le damos a conocer el tipo de carisma que tiene. Por esa razón, creemos que es muy importante que el diálogo entre la gente, el diálogo con la sociedad exista. Tipo, que no nos quedemos solamente en nuestras parroquias, en nuestros carismas, en nuestro grupo, mejor dicho, sino que yendo a conocer a la otra persona que es diferente de nosotros, ahí en esa forma de evangelizar Dios puede obrar bajo nosotros. También con esto de respetar la libertad, ¿no? El saber que uno muchas veces lo que Dios le pide es que plante una semilla. No vamos a ver los frutos inmediatamente, tal vez sí, tal vez no, pero el saber respetar la libertad del otro, saber respetar de que tal vez ese no es el momento para que esa persona se convierta. Tal vez es el momento de que tal vez se equivoque y vemos que se está equivocando y nos duele que se equivoque, pero también comprender que, bueno, ante esta circunstancia, en su libertad así lo eligió. Y si Dios se lo permite, ¿por qué yo no habría de hacerlo? Esa es la libertad de que cada uno hace lo que quiere, por así decirlo, siempre y cuando esa libertad, ese libertinaje que muchas veces se convierte, no sea, por así decirlo, volverse esclavo de esa libertad. Claro. Y también la libertad, este tema de respetar la libertad, también hay que llevarlo a no podemos imponer nuestra forma de seguir a Dios. Ahora, toda la escucha del sínodo también está acompañada con algunas citas, ya sea de la Biblia, del Nuevo Testamento y también del Magisterio. Para comprender esto que nos manda el Magisterio, vamos a leer una cita del Evangelii Gaudium, escrito por el Papa Francisco, en el punto 131. Las diferencias entre las personas y comunidades a veces son incómodas, pero el Espíritu Santo, que suscita esa diversidad, puede sacar de todo algo bueno y convertirlo en un dinamismo evangelizador que actúa por atracción. La diversidad tiene que ser siempre reconciliada con la ayuda del Espíritu Santo. Solo Él puede suscitar la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y, al mismo tiempo, realizar la unidad. Me resuena, más que nada, de toda la cita, es quizás la expresión de incomodidad que a veces sentimos en nuestros entornos. Tipo eso de que la diferencia entre las personas y comunidades pueden ser incómodas. No necesariamente toda la gente que pasa por nuestra parroquia nos sentimos cómodos. Puede ser que alguna que otra vez te sientas incómodo cuando tiene tal persona, por tal forma de ser y demás. Y eso a veces incluso es motivo de separarse de la iglesia, ¿viste? Cuando uno va a la parroquia y ve, no, es que hay gente que me cae mal, que es incómoda, que parece que es de chisme, qué sé yo, se va de la iglesia. Resalta un montón de que dice, pero el Espíritu Santo que suscita esa diversidad puede sacar de todo algo bueno. O sea, incluso entre esa diferencia que tenemos, no solamente entre carismas, sino también dentro de la misma parroquia, al tener firme y al pedirle al Espíritu Santo la unidad en esa iglesia, Él nos la da. Más allá de todos los problemas que podemos tener, de nuevo, tipo, si tenemos a Dios por encima de todas las cosas, todas esas diferencias que tenemos entre la parroquia, los diferentes carismas, los grupos, la comunidad, etcétera, todo queda por debajo de Dios. Y de nuevo, tipo, si no estamos con Dios, ¿a dónde vamos? Básicamente. Quería hacer énfasis en que incluso en esas incomodidades que podemos tener como comunidad, la gracia del Espíritu Santo es tan fuerte y tan unificadora
que saca lo bueno de esa comunidad. Yo también quería resaltar que es importante que aunque nos sintamos incómodos y tengamos diferencias, tengamos la iniciativa de también acercarnos a esa persona. Es importante tener la iniciativa también de crear puentes en eso, ¿viste? En las diferencias. Me parece fundamental que exista el diálogo, que exista el acercamiento, que no se vea al otro como alguien lejos, sino alguien muy cercano, que sea justamente el prójimo, ¿no? De la comunidad. La incomodidad es una sensación de extrañamiento, es decir, algo que no es ajeno a nosotros y nos produce como que es algo extraño. Entonces justamente la forma para superar esa sensación de extrañamiento o incomodidad es acercándose, vinculándose y no verlo como desde lejos, como una otredad. Porque pasa que a veces en vez de hablar sobre un prójimo o abordar a un prójimo, lo tratamos como un légimo. No, prójimos son todos. Todos. No hay el prójimo y el prójimo que está lejitos. No. Claro, todos son prójimos. Entonces, tenemos que elaborar esa sensación de extrañamiento acercándonos. A mí, por ejemplo, me llama la atención que pone que el Espíritu Santo inspira tanto la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y al mismo tiempo esa unidad. Tipo, el Espíritu Santo no te pide solo una sola forma, sino que te permite explorar otras formas de seguir a Jesús. Y también esto de decir que esta diversidad tiene que ser siempre reconciliada, dice acá. Es decir, que no tienen que ser una diversidad, unas diferencias que sirva de fundamento para la rivalidad, para la pelea y el enfrentamiento. Sin Dios, todo lo que venimos hablando hasta ahora no es posible. Denlo por hecho de que sin Él, o sea, sin la ayuda del Espíritu Santo que nos suscita a actuar de una manera determinada, o sea, que nos inspira a actuar así, no podríamos cumplir con todo esto. ¿Por qué? Porque somos humanos y fallamos, y porque somos en gran parte bastante egoístas en general. Si dejamos que el Espíritu Santo sea quien nos ayude en todo, en la corrección y el diálogo, que es lo que venimos hablando, así sí podríamos de que salga bien. Porque si no, estamos hablando de que, bueno, sí, yo voy a corregir al otro, voy a entablar una conversación, voy a dialogar de manera correcta. Pero sin dejar que Dios sea el que dialogue, no vamos a llegar a nada. Porque nosotros siempre le vamos a tener un egoísmo, o por así decirlo, una subjetividad. Y Dios, vamos a ponerlo así en un plano que entendamos todos, incluso los no católicos, Dios sería esa mirada objetiva, plena y pura. Entonces, bueno, dejemos que esa mirada plena, objetiva y pura sea quien actúe, y no actuemos nosotros por nuestro propio egoísmo. Bueno, resulta que las cámaras dejaron de funcionar, tuvimos un par de problemas medio raros, así que nada, ahora estamos en otro día siguiendo con este análisis y esta devolución del síntesis del sínodo digital. Ahora, se había hecho la pregunta de si crees que los católicos se tratan con respeto cuando comparten opiniones en las redes sociales. Y esto es muy curioso porque el 42% votó que sí, que hay respeto, pero el 41% dijo que no hay respeto. Después, bueno, el restante, que es como un 17%, dijo que no sabía. Pero bueno, es muy llamativo que la mitad haya considerado que no hay respeto. A ustedes, ¿qué les parece esto? ¿Es llamativo que la mitad haya experimentado esa falta de respeto, esa rivalidad o esos conflictos? Sí, a ver, yo no lo veo tan raro por esto que venimos diciendo, ¿no? Esto de que no comprendemos muchas veces de que hay distintos modos de seguir a Cristo. Y esto nos lleva a una rivalidad, a un contraponer. Mal dicho, claramente, tu Dios no es mi Dios y mi Dios no es tu Dios. Y ante esa circunstancia, entonces empieza el conflicto. Ante todo esto, más lo que te da el hecho de poner una pantalla de por medio, o sea, que no sea cara a cara, o que no se conozcan físicamente las personas, da una impunidad clara ante el sentido de decir: yo te lo digo, total es lo que pienso, me da igual tus sentimientos, cero empatía, cero corrección fraterna, cero ponerse en el lugar del otro, ¿no? Pero bueno, sí, me ha pasado a mí, creo que nos ha pasado a la mayoría. Y me sorprende que sea solamente 41%, sinceramente, yo esperaba más. Sí, yo coincido también en lo mismo. A ver, yo creo que también es un problema que lo vemos generalmente en las redes sociales, más que nada, por lo menos visiblemente, ¿no? Tipo, justamente por el tema del anonimato, de estar en las redes sociales, que estar con gente que no conoces por ahí, te da como más impunidad o más libertad de expresar lo que sea, por así decirlo. Entonces, y eso incluye tipo críticas negativas también. Yo creo que es un problema, o sea, yo creo que justo el hecho de que sea la mitad nos hace reflexionar de qué tan cerca o lejos estamos esto de respetar la diferente manera de seguir a Jesús. Si estamos muy cerca o lejos, porque es exactamente la mitad. Yo creo que por un lado, menos mal que no salió, o sea, mi opinión obviamente, menos mal que no es tipo un 80-20, por ejemplo, sino que es tipo 40-40, ¿viste? Entonces, en parte me siento que como iglesia nos falta ese camino por recorrer.
por lo menos en las redes sociales, de poder tener respeto mutuo. Que en algunas comunidades igual lo vemos, pero es verdad que existen otras comunidades que, bueno, justamente con lo que hablábamos anteriormente, por el afán de ponerse primero el canal o los seguidores en vez de a Dios, uno busca fermentar quizás el odio directo o indirectamente. Pero por otro lado también hay comunidades que tratan de construir. Entonces no estamos, yo creo no estamos ni tan cerca ni tan lejos, sino que estamos ahí. Tenemos la obligación de seguir para adelante con el respeto a las redes sociales, no solamente en el tema iglesia o el tema católico, sino en otros aspectos de la vida. Sí, yo quiero agregar que me parece que falta mucha formación de cómo hacer presencia digital como iglesia. Porque justamente a veces decimos, no, en la parroquia soy así, amo a todos, tengo un servicio, ayudo a los necesitados, ponele. Pero justamente esto que están diciendo ustedes, ¿no? Esa impunidad o esa como de sentir que porque es el mundo digital es más light. Es como, no, flaco, estás pecando, estás dividiendo, estás agrediendo psicológicamente a alguien también. Y esto no se cierra solo también en redes sociales, sino también en los medios de comunicación en general. Es un llamado de atención fuerte a decir cómo estoy viviendo yo esto y cómo mi comunidad, cómo puedo aportar para que esto cambie, ¿sí? Todos estos conflictos que fuimos hablando, ahora no nos quedamos solo en este es el gran problema, sino que el Sínodo Digital también ofrece cómo abordar, qué propuestas tenemos, ¿sí? Son 4. Nivel teológico. Dice lo siguiente. La Iglesia es un cuerpo formado por múltiples y diversos entendimientos y sensibilidades, y el Espíritu sopla donde quiere, y debemos evitar tanto la uniformidad impuesta como los conflictos entre las diversas formas de seguir a Jesús. Adaptar las estructuras organizativas y de culto de la Iglesia a la diversidad debe ser una preocupación constante. En este sentido, los obispos tienen una responsabilidad especial de diálogo entre ellos, que también tienen distintas sensibilidades, dando ejemplo de respeto mutuo y dando testimonio de unidad. A nivel estructural y organizativo tenemos impulsar la formación de las personas en la eclesiología del Concilio Vaticano II, y nivel pastoral pedagógico, o sea, el 4º punto, tenemos cultivar el sentido universal de la Iglesia, evitando las expresiones públicas y privadas de rivalidad entre movimientos y organizaciones de la Iglesia que tiendan a excluirse y son un antitestimonio. Me gustaría aclarar que, antes que nada, es obvio que las soluciones o las posibles soluciones que tenemos hay que desarrollarlas mucho más, tipo no quedarnos solamente con el párrafo que hay, sino profundizarlo en el contexto en el cual vivimos cada uno de nosotros. Sí. A mí me llamó mucho la atención en el nivel teológico que dice evitar tanto la uniformidad impuesta. Esto que fue resonando a lo largo del podcast, de que es evitar como obligar o forzar una identidad única y cerrada y excluyente de cómo es ser católico. Porque eso justamente es ponerle los límites al Espíritu Santo y no abrirse a todas las posibilidades válidas y dentro del esquema de lo que es la iglesia y la fe y qué sé yo. Pero bueno, es como no abrirse a eso, ¿no? Entonces, una cosa es la unidad de la iglesia y otra cosa es la uniformidad. Porque al forzar una forma, a veces estamos deformando también. En esta parte del nivel teológico que dice, el Espíritu sopla donde quiere. Dios puede obrar en cualquiera. Dios no va a limitarse porque uno diga que se tiene que limitar. Dios no se va a limitar porque sea alguien en situación de calle, sea alguien muy pobre, sea alguien muy rico, sea con más estudios, menos estudios. O sea, no se va a limitar porque Dios obra en todos por igual. Incluso si es un preso. Claro. Exactamente. O sea, Dios no se va a limitar. Entonces, en este sentido, debemos evitar estructurar a Dios de una manera particular, ¿no? De una manera tan pura y llanamente sale de la estructura eclesial lo que Dios quiere mencionarnos, lo que Dios quiere decirnos. No, los que han cuidado la santa tradición de la Iglesia nos sirve para saber cómo es que debemos interpretar, cómo es que debemos seguir. Pero eso no quita que el Espíritu, bajo esta misma luz, nos ilumine, así mal dicho, nos ilumine aún más y nos dé otra forma de verlo que esté en comunión con lo que dice la Santa Tradición. Entonces, ¿qué significa esto? No podemos limitar a lo que el Espíritu Santo diga en cada uno, no importa de quién venga. Debemos de escuchar, como venimos hablando, debemos de saber comprender que todo el mundo tiene algo para decir, siempre y cuando venga de Dios. Después ya está en uno discernir si es de Dios o no. Pero bueno, eso ya es con oración y demás herramientas que nos da la Iglesia, ¿no? De que no podemos negar lo que otro nos dice sin escucharlo primero. ¿Cómo sabemos si estamos siguiendo a Jesús y amando al prójimo, siendo comunidad con el otro, y no estamos repitiendo prejuicios que otros nos fueron heredando también? Entonces tenemos que también discernir la formación que recibimos, la educación que recibimos, los comentarios que recibimos sobre lo que sea, y
tenemos que como ir puliendo mucho con crítica y buscando siempre lo mejor y no machacar a nadie, ¿no? Pero como mejorar siempre en este paso de la construcción del reino de Dios y de lo que es la identidad de la iglesia. A mí personalmente no me tocó estar en una comunidad donde se priorice, digamos, el carisma por encima de la, digamos, por encima de la teología de la Santa Tradición, pero es muy plausible que exista eso. Entonces me queda pensando que la importancia que es que las comunidades que viven de un carisma, que viven su expresión de fe personal acorde o en comunión con su carisma, no se queden solamente encerrados en eso, sino que lo nutran y lo exploren junto con el Espíritu Santo, los otros aspectos que tienen su carisma. O sea, estoy pensando como no quedarte solamente encerrado con el carisma tanto, porque si no ves al otro como si fuese diferente o como si fuese, no sé si la palabra es malo, pero incómodo o que no te entendería, digamos. El católico desviado. Claro, algo como católico desviado. Es importante, creo yo, que nuestra fe siempre esté nutriéndose de los diferentes, bueno, de las diferentes fuentes que nos estuvieron dejando de la tradición, de los diferentes autores también, para poder fortaleciendo o conocer más lo que es el misterio de la fe, porque no podemos pretender reducir nuestra fe y nuestras vivencias a un carisma. No se puede reducir eso porque la fe, y más que nada el Espíritu Santo, obra en cada uno particularmente. Entonces, es como que tendríamos una imagen incompleta, por así decirlo. Que si bien uno se identifica con un carisma dado y que el Espíritu Santo lo llama a llevar ese carisma, es importante aprendiendo también, reconocer las diferentes maneras también. Añadiendo un poco lo que decía Azar, en la parte que sí, el Espíritu Santo actúa de forma particular, pero el Espíritu Santo actúa de forma particular para ir a un nivel grupal. Uno no llega a la santidad solo, ¿no? Entonces hay que enriquecerse así. Claramente el Espíritu te puede hablar personalmente a vos o en grupo también, no se va a limitar a eso. Pero bueno, si las relaciones de Dios particulares también son para compartirlas, también son para expresarlas. No a su vez, como ya vos lo aclarás, que creo que ya lo he aclarado antes, pero bueno, no valga la redundancia, las expresiones particulares de cada uno son expresiones particulares, o sea, no tengo que obligar al otro a creer en lo que yo creo. En todo esto que es particular, que el Espíritu me llena tanto de gozo, lo hace para que lo comparta. Si me lo quedo yo solo, la verdad que no sirvió. O sea, el Espíritu actuó, pero yo no actué. Ahora, justamente después en el nivel moral, conductual, a mí me llamó mucho la atención que dice adaptar las estructuras organizativas. Ahora, yo sé que muchos tienen miedo que cuando se habla de adaptar las estructuras de la iglesia, qué sé yo, están pensando en, no sé, cambiar dogmas, tirar abajo doctrinas, cambiar la fe. Y no tiene que ver con eso, sino en nuestra forma de relacionarnos y organizar a nivel estructural para que justamente no se den todas estas rivalidades o estos reduccionismos o estas ignorancias también en la iglesia. Y acá pone el acento en los obispos. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? Nada, para mí esto de dar el ejemplo de respeto mutuo, de dar testimonio de unidad de los obispos, bueno, sí, los obispos tienen que empezar porque son la cara más visible, ¿no? Son los pastores. Pero a ver, no nos quedemos señalando sin señalarnos a nosotros mismos. Nosotros también debemos empezar. Porque si no nos quedamos, no, sí, esto estamos diciendo todo de clero y que el clero está mal, y los obispos, los pastores le dicen, no, estamos todos en esta. Estamos todos en la misma. Sí, no, yo estoy pensando, tal vez es una cuestión más estructural o eventual que moral. Creo que siempre es una buena idea que los diversos carismas, las diferentes comunidades que viven carismas diferentes, tengan un evento en común, siempre. Fue Pascua acá en La Plata, tuvimos la misa crismal de Semana Santa, y ahí me gustó ver cómo toda la iglesia estaba tipo unida, tipo en diferentes eventos, ¿no? También hubo diferentes eventos acá en La Plata que invitaba a toda la iglesia, y ahí sentís como el sentimiento, digamos, de unidad. Por lo menos yo teniendo 22 años lo vi mucho en el ámbito juvenil. Lo vi mucho en el ámbito juvenil de que algunos están en tal parroquia, algunos viven tal carisma, pero todos van al mismo evento, ¿viste? Y eso lo sentís como una especie de fe compartida. Y yo creo que no solamente puede hacer bien tipo tener más eventos en comunión para poder conocer diferentes carismas, sino también para poder entrenar la tolerancia misma, para tratar de no segmentar y demás cosas así. Tiro como una idea que se me ocurrió y en base a mi experiencia personal fue algo que me marcó mucho, bastante. El hecho de ver diferentes grupos que viven diferentes maneras de carisma, eso nutre un montón. No solamente es responsabilidad del obispo y los sacerdotes, sino también de nosotros, de que los movimientos, nuestras comunidades y demás, motiven a esos encuentros, ¿no? Nosotros tenemos justamente esta ventaja de que la ciudad de La Plata es una arquidiócesis tan rica, tan variada, que cuando se organizan justamente retiros o misiones arquidiocesanas, ves como esa belleza de la iglesia tan diversa, tan rica, ves toda la riqueza. Lo que son franciscanos, salesianos, johnstatianos, en fin, todo, ¿no? Ves todo ahí y se comparte todo, un retiro, una misión. Entonces, esas son cosas que ayudan. Entonces, incentivamos a que en cada diócesis promuevan eso. Encuentros interparroquiales, empezando desde lo sencillo, ¿no? Pero que lo promuevan, porque eso construye a futuro también. Ahora, ¿qué es lo que tienen que ver justamente la eclesiología con el Concilio Vaticano II y esta necesidad de impulsar esta formación?
Nemi. ¿Por qué tenemos que formarnos, no? El formarnos es para conocer más a la iglesia, para conocer a Dios. Debemos conocer más a Él, ¿por qué? Porque la iglesia nos manda normas, por así decirlo, ciertas reglas, ciertos más que normas, me gusta llamarlo consejos. No porque Dios no obliga, Dios no te manda una norma, te manda un consejo. Dios te da consejos, te da formas de llegar, los cuales son los que verdaderamente hay que seguir. Y ante esto, el conocer verdaderamente cómo, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, la liturgia se hizo mucho más, ¿cómo decirlo?, que llega a más cantidad de gente por el simple hecho de tener un misal traducido ante cada idioma y que las misas se celebren en idioma propio, no quita que esté mal la misa tridentina, por ejemplo, cosa que la veo muy bien y a mí me gusta personalmente. Pero no así, entiendo que todos deban de comprenderla, o por lo menos esto que habíamos hablado antes de que las etapas de la fe son distintas. Bueno, por lo menos no es comienzo, porque no, antes de entrar a la parroquia tenés que aprender latín, no va así. Primero yo me tengo que aprender tu idioma, como hizo San Francisco Javier cuando se fue a misionar a Asia, patrono de las misiones universales, ¿no? Entonces, bueno, ante esto marca la iglesia, de decir, debemos de comprender lo que nos manda la iglesia, porque debemos comprender de que la misma siempre se intenta acercar al pueblo, y así como la iglesia se acerca al pueblo, nosotros debemos acercarnos. El tema de la formación del Concilio Vaticano II es algo que obviamente a nosotros nos excede un montón. Voy a dejar en la descripción del video fuentes para que se puedan formar sobre todo lo que estuvo sucediendo, por qué surgió y todo lo demás, ¿sí? Con respecto al cuarto punto, que es importante para poder tener un sentimiento universal, tipo de la iglesia, y no solamente quedarse con el carisma, tipo propiamente de la comunidad, por más que suene trivial el tema de dar catequesis, tipo que se pueda dar a conocer cosas como el catecismo, o que haya tipo algún taller de catecismo, de doctrinas de la iglesia, para que se tenga un contexto mucho más grande y una forma más abarcativa de poder expresar la fe de cada uno. Tal vez el mayor conflicto, de los mayores conflictos que se generan entre los carismas en la iglesia, se generan también por a través del, no digo exceso de conocimiento, pero sí exceso de, como yo ya me centré y me aboqué demasiado en este carisma, en este tema puntual, yo sé más que vos, y en la soberbia que se genera, en ese sentido, termina creando la división. En cambio, si vamos a un sentido más universal, más el catecismo puro, Dios es amor, no sé, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, murió por nosotros, resucitó, o sea, a la esencia, creo que ahí es donde volveremos a unirnos como iglesia. En ese sentido pedagógico de decir, hablemos simple, porque si hablamos simple nos entendemos mejor. Si en cambio cuando damos muchas vueltas y nos enroscamos, es como se termina generando un conflicto. No un conflicto tal vez de base de decir vos estás mal y yo estoy bien, sino un conflicto de como no entendí y como no te expresás para que yo te comprenda, ahí empieza el primer resquemor, ahí empieza el primer roce. Entonces también volver al nivel pedagógico básico de decir, vamos a hablar bien, vamos a hablar con las cosas llanas, con las cosas que sabemos todos. Nada, ir a lo simple. ¿Para qué irnos a lo complejo? ¿Para qué irnos a las 5 días de Santo Tomás de Aquino? Que me encantan, ¿no? Pero bueno, ya, si hablamos con eso, hablemos de otra manera. Hablemos de decir, bueno, hablamos de esto, pero con amor, con cariño, sin olvidarnos que lo verdaderamente esencial, infalible y demás es lo básico. La palabra que usan la mayoría de la gente que simplifica todo es amor, ¿no? Porque no, Dios es amor y ya está. Y es la más compleja de todas. ¿Quién en su capacidad puede explicar lo que es verdaderamente como esencia el amor de Dios? Nadie nos llegamos a comprender. Entonces, como muchas veces aquellos que tienen mucho conocimiento dicen, no te puedes quedar solamente en que Dios es amor y definirlo así. No, sí. Definirlo así porque es la definición más compleja y la más simple. Creo yo que a eso también hay que apuntar, la universalidad de decir, vamos a lo simple. A nivel pastoral, lo que estaba puntualizando es esta necesidad de evitar que la expresión, ya sea pública, ¿no? Es decir, el cura que da la homilía o la persona que está en los medios de comunicación haciendo un podcast del sínodo digital o la expresión privada, yo hablo en privado con el SAR o con Nehemías, evitar que esas dos tipos de expresiones alimenten esta rivalidad de movimientos y organizaciones en la iglesia, que justamente es un mecanismo proselitista que busco autodefinirnos en un sentido excluyente y exclusivista, busco denigrar a la otra persona para afianzar mi identidad o para sentirme superior. Entonces lo que busca es decir, che, evita expresar toda esa cizaña que llevas adentro, todo ese malestar. No estás dando un testimonio de unidad, no estás dando un testimonio de compasión al otro, o de fraternidad o de unión, sino que estás dando un testimonio de que estás como lleno de odio y bronca o malestar a la otra forma de seguir a Jesús, un antitestimonio. Entonces,
Justamente lo que te está diciendo es no dividas, no excluyas y ojo con tus expresiones, porque lo que vos decís uno lo puede asumir, puede heredar tus fantasmas, tus traumas, tus pensamientos, tus prejuicios y vas a estar como replicando, haciendo que se replique constantemente. Yo creo que, como para poder hacer un resumen, por lo menos personalmente, ¿no? Siendo que a nivel pedagógico tenemos, por un lado, la educación del sentimiento universal de la Iglesia, que es lo que vos recién Nemi, de entender que todo, de entender, digamos, como la esencia, ¿no? También, con profundizar, digamos, en parroquias, en cualquier entorno que conozcamos y que somos parte de esa comunidad, entender la esencia de lo que sería el sentido de la Iglesia, por un lado, junto con el tema del diálogo, tipo, simplemente bajarse de ese pedestal que a veces tenemos, ¿no? De creer que por saber de tal carisma, por saber de dicho teólogo o de tal cosa, nos creemos que sabemos muchísimo más que otros, bajarnos de ese pedestal y entrar en un diálogo razonable con uno a uno. Y por otro lado está la otra esfera, que es la de evitar, digamos, los roces, las rivalidades, tanto públicas como privadas, que también es una cuestión muy pedagógica también esa parte. Yo creo que tanto de un lado como del otro existe la educación de esa parte. Por un lado, la educación de entender la esencia de la Iglesia, el sentido común y universal que nos hace sentir, que nos hace ser parte de la Iglesia, y la educación también de evitar las rivalidades, de la tolerancia, del diálogo, bueno, de los mandamientos también, de la forma en la que Jesús vivió también, porque Jesús estuvo con mucha gente a la cual, por ahí me voy muy de las ramas, ¿no? Pero Jesús estuvo con muchas personas que no eran como él, ni pensaban como él, ni querían seguirlo, ni querían seguirlo, básicamente. Entonces, básicamente como hacer énfasis en esos dos puntos, tipo, siendo que está la educación de la esencia de la Iglesia, la universalidad, y la educación de evitar las rivalidades, que es un tema muy pedagógico que lo vemos en diferentes instituciones también incluso. Sí, yo creo que es súper necesario abordar este tema desde una mirada educativa, tipo cómo estamos formando el futuro de la iglesia, las nuevas generaciones o a los nuevos curas o a los nuevos laicos o el catequista o lo que sea. ¿Cómo lo estamos formando en esta unidad? Porque también si durante años estás recibiendo una formación, cuando encontrás algo distinto te choca de golpe. Entonces ya desde la educación formar en la diversidad. Y lo último, y hacer trivial, es una tarea que tenemos todos como comunidad. Tipo, no hay que decirle, bueno, al líder o el delegado o el obispo, sacerdote que se encargue, ¿no? Sino que es un movimiento que tenemos que hacer todos como comunidad. Sí, porque también a veces decimos, bueno, hay que cambiar la estructura. Ok, la estructura va a ayudar a cambiar a los individuos, sí, pero también los individuos van a ayudar a cambiar esa estructura, ¿sí? Entonces... El compromiso. Sí. Es que en esto estamos fallando en el concepto de iglesia. Somos parte de la estructura de la iglesia, porque somos la iglesia somos todos los bautizados, desde el que se acaba de bautizar hoy. O sea, somos todos parte de la estructura, de una forma o de otra. Dios ya dirá, o ya dice, en qué forma aportamos, pero todos somos parte de la estructura. Ahora, a raíz de eso, tenemos una cita que le queremos leer. Que, por cierto, esto también es parte de la respuesta que ofrece el Sínodo Digital, o más que respuesta, como una guía para abordar este tema, ¿sí? Entonces esto también es algo que ofrece el Sínodo Digital. Nosotros extendemos un poquito más la cita para que haya un poquito más de contexto, así que nada, adelante. Primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 27. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu, a otro la fe, también en el mismo Espíritu. A este se le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu. A aquel el don de hacer milagros, a uno el don de profecía, a otro el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu, a este el don de lenguas, a aquel el don de interpretarlas, pero en todo esto es el mismo y único Espíritu el que actúa, distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? Y si el oído dijera, ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿acaso dejaría de ser parte de él? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios
ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo según un plan establecido, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano no te necesito, ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Más aún, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles también son necesarios, y los que consideramos menos decorosos son los que tratamos más decorosamente. Así nuestros miembros menos dignos son tratados con mayor respeto, ya que los otros no necesitan ser tratados de esa manera. Pero Dios dispuso el cuerpo dando mayor honor a los miembros que más lo necesitan, a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros sean mutuamente solidarios. Un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Un miembro es enaltecido, todos los demás participan de su alegría. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. Yo creo que Pablo habla muy claro, con muchas expresiones, tal vez dando muchas vueltas, demasiados ejemplos, pero que son necesarios, ¿no? Y creo que esa diversidad de ejemplos que utiliza Pablo también nos ayuda para ver la diversidad de ejemplos que tenemos en la cotidianidad. El saber que cada parte de cada uno es un miembro y que es distinto al otro, pero necesita del otro, necesita una interrelación. A ver, necesitamos saber cómo es el otro y cómo actúa para poder funcionar como cuerpo. Nada, Pablo la verdad que a través del Espíritu Santo acá escribió algo magnífico, el cual todos deberíamos de leer, no te digo cotidianamente, pero sí cada tanto, y de recordar que no estamos solos, de que necesitamos el otro. Esta parte no solamente de no atacar al otro, sino también comprender de que no estamos solos. O sea, acá no vayamos por la parte negativa que venimos, por así decirlo, hablando, sino también vamos por la parte positiva, es decir, a Dios gracias que Dios no nos creó a todos iguales. A Dios gracias de que somos todos parte del mismo cuerpo, pero distintas partes del mismo. Porque eso nos hace entender que todos estamos por un mismo camino. Y a pesar de las diferencias, todos buscamos lo mismo. Que creo que es la santidad. Y ya por último, ahí me daba mucha curiosidad que ya Pablo decía esto, ¿no? Ya esto ocurría en las primeras comunidades, más que nada. A pocas décadas nomás de que ocurra todo lo que sería la pasión, entonces ya vemos que existían quizás esas diferencias en Corintios, ya existía también en Antioquía, quizás en Roma también. Y es curioso porque son diferentes escenarios y contextos, ¿no? Que hay en las primeras comunidades, pero que de nuevo van todos por el mismo camino, van todos hacia Dios, vamos todos a buscar al mismo Dios y ya cultivamos el sentimiento de universalidad. Inclusive en las primeras comunidades ya pasaba eso, lo cual nos hace reflexionar de que es una cuestión que siempre tenemos que mantenerla en alerta, tipo en constante, para poder mejorar siempre y adaptar esta idea, estos pasos, estos seguimientos que nos dejó Pablo hacia los nuevos tiempos. Hay que tener también en cuenta una cosa muy importante. Esto a Pablo no se le ocurre porque sí, Pablo lo vivió. Pablo cuando se convirtió fue muy resistido incluso por muchos de los apóstoles. Hay que comprender esto, ¿no? De que bueno, ya pasó siempre. Intentemos en algún momento escuchar la palabra de Dios y cambiar esto. Pero nada, siempre pasó, y miren cómo Pablo, que fue resistido por la misma iglesia que era en ese momento, también nos dio tanto y es uno de los santos que más nos han aportado en nuestra historia. Sí, y es curioso como a veces se lo usa a Pablo como una imagen muy dura contra otros modos de seguir a Jesús. Y esto lo veo mucho en Twitter, que usan a Pablo como un ejemplo de dureza, de poco diálogo, y yo, el Pablo que veo acá no es ese Pablo. Yo creo que también nos falta mucha formación a la hora de citar, a la hora de hablar. Nos falta mucha formación en la Biblia en general, en el Nuevo Testamento, formación el catecismo, obviamente. Lo que les quiero decir es, obviamente, no se queden con lo que nosotros decimos, porque es todo mucho más amplio, todo mucho más profundo y complejo, y todo mucho más rico de lo que nosotros hayamos podido decir. Es una lástima que hoy no nos pudo acompañar en este podcast las chicas, porque ellas también, yo creo que podrían haber aportado un montón, pero bueno, yo los invito a todos ustedes que no dejen que las personas les cuenten qué es el sínodo o para qué es el sínodo. Ustedes lean directamente la síntesis, que otra vez la síntesis del sínodo representa lo que se escuchó. Después en octubre se va a ver qué se va a hacer, ¿sí? Así que no se escandalicen si justo en la síntesis dice algo que a ustedes les resuena
con mucho ruido. Fórmense leyendo la síntesis, siempre discerniendo, rezando, evitando los prejuicios, evitando también quizás la gente que habla sí o sí rivalizando lo positivo que ofrece el sínodo. Entonces tengan mucho cuidado con todo lo que se dice, con todo lo que se hace, no reciban acríticamente todo lo que se menciona sobre la iglesia o sobre los procesos que estamos realizando. No sé si quieren agregar algo más ustedes. No, yo creo que quedó bastante claro, tipo lo de no quedarse solamente con el contenido, sino buscar más de allá. Justamente, así como también hago por mi cuenta personalmente, busco más cosas para poder nutrir mi fe en un sentido educacional, experimental, tipo de experiencias, ¿no? Etcétera. Yo creo que está muy claro. Bueno, gente, lo dejamos por acá. Gracias por estar, gracias por escuchar. Espero que hayan dado un like, espero que hayan dejado un comentario a ver qué les parece todo esto. Y bueno, nos vemos en el corso y si no nos vemos, nos tanteamos. Adiós. Chao. ¿Qué pasa? ¿Fue muy informal de mi parte eso?